allá abajo están los maestros de niños para que pasen. Les van a dar una clase especial para niños, la prepararon para ustedes exclusivamente. Y bueno, pues en un ratito más van a poder ver a sus familiares. Bueno, pues buenas tardes. No se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues es grato podernos reunir. Vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Quiero que ponga su corazón también para escuchar el mensaje de hoy, pero vamos a pedir al Señor que sea Él hablando de nuestras vidas. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Toda la gloria, toda la honra, la alabanza, la adoración por siempre a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu fidelidad y por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Te damos gracias, Señor, por el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar, por favor. Bueno, pues, si no tienes una Biblia, levanta tu mano y ahí nuestros hermanos te harán llegar una. A ver, ahorita les prestamos unas Biblias. Esta falta de fallando el sonido. Ya estamos ahí, ¿no? Todavía no. Bueno, ahí está. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas el día de hoy. Y pues bueno, es necesario que nosotros vayamos a la palabra, porque es ahí donde Dios tiene que hablar a nuestras vidas. Si vamos ahí al Evangelio de Mateo, capítulo 18. El Evangelio de Mateo, capítulo 18. Cuando estés ahí, dices amén. Amén. Estamos ahí, vamos a ver el versículo 20. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, porque donde están dos o tres, ¿qué dice? Congregados, reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Quién dice estas palabras? Es el Señor Jesús. Donde dos o tres o más se reúnen en mi nombre, dice hagan lugar, ahí estoy yo, ahí voy a llegar. Y nos hemos reunido precisamente para exaltarle, le hemos alabado, hemos bendecido su nombre, nos hemos gozado en su presencia. Pero un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, va a estar en medio de un mundo de pecadores. ¿Cómo puedo entender todo esto? ¿Cómo puedo entender que aquel chavo que estaba en un callejón tirado, drogado, hoy está al frente predicando y diciendo que Dios está al frente de la congregación, que Dios está en medio de la congregación? ¿Cómo puedo proclamar esto? ¿Cómo puedo proclamar que tú, siendo un alcohólico, un drogadicto, una persona que ha hecho tanto daño, hoy pueda decir que el Señor está en medio de él y que el Señor vino para ser escuchado por él? O sea, no puedo concebir estas palabras humanamente, a menos que conozcamos al Dios vivo y al Dios verdadero. Porque de otra manera, ¿qué estamos haciendo aquí? Estaríamos solamente haciendo un grupo de emoción, un grupo de optimistas. Y esto para nada nos sirve a nosotros. Vamos ahí a Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. Vamos a ver el versículo 15. Cuando estés ahí me dices. Amén. Amén. Hebreos 13, 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ofrezcamos siempre a Dios. Pero tal vez esto sea para personas que no han cometido tantos errores como tú y como yo. Porque quiero decirte que el día de hoy, los que estamos aquí, somos lo peorcito de la sociedad. Somos los hombres y mujeres que más pecados hemos cometido delante de Dios.
Y hoy nos podemos captar que la presencia de Dios está en este lugar. Hoy podemos captarnos que Dios escucha nuestra alabanza y nuestra adoración. Y es por eso que hoy venimos delante de Él y le ofrecemos sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Es impresionante esto que nosotros proclamamos. El día de ayer estuvimos allá en Pachuca, tuve una clase con los varones de allá y precisamente hablábamos acerca de cómo Dios quiere una iglesia santa. Lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y tú eres la iglesia del Señor, pero yo no veo santidad en tu vida. A los ojos humanos yo no lo veo. Pero no tienes que demostrármelo a mí, sino la situación es con Dios. Y hoy quiero llevarte precisamente a que puedas entender por qué nosotros hoy podemos proclamar que somos hijos de Dios. ¿Por qué podemos confiar que el Señor escucha nuestra oración? ¿Por qué hoy podemos reunirnos como iglesia y decir que Jesús es mi Señor, que Él es mi Salvador? He titulado a esta predicación Viviendo en Santidad. Y fíjate que esto de vivir en santidad lo hemos malinterpretado. Está malinterpretado. Y precisamente por eso mucha gente no se acerca a la presencia de Dios, porque se siente que es de lo peor. Pero vamos a entender que esto no tiene que ver con lo que la persona siente, piensa o crea, sino tiene que ver con el plan y el propósito de Dios. Y Él nos lo dejó en su palabra. Y precisamente es lo que vamos a escudriñar. También quiero aprovechar este tiempo, ¿verdad?, para saludar a nuestros hermanos de Pachuca, que, bueno, pues que también se están congregando, ahí van a estar al frente de ellos. Y bueno, es una bendición saber que están llegando hermanos ahí para recibir la palabra de Dios. Pero nosotros nos reunimos y nos levantamos delante del Señor, porque sabemos que el Señor escucha nuestra oración. Y pues bueno, también saludamos a nuestros hermanos que nos siguen en las redes sociales, ¿verdad? Si hay alguna petición por la cual nosotros tengamos que pedir, bueno, pues que nos lo escriban y estaremos uniéndonos en esa oración. Bueno, pues vamos ahí a ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas el día de hoy. Te hablé de viviendo en santidad. La Biblia muchas veces enfatiza la santidad de Dios, es uno de sus atributos, ¿sí? Del mismo modo, vemos también el deseo que Él tiene porque la iglesia viva la santidad. Y ser santo significa estar apartado para Dios. Fíjate, la palabra santidad viene del hebreo kedash, así, kedash, que significa ser santificado, consagrado y dedicado. O sea, estar separado del mundo y de las cosas mundanas. Y aquí es donde vemos que Dios nos ve como sus hijos, como su propiedad. O sea, Dios se goza cuando nosotros le alabamos, porque dice, ahí está mi hijo, Él es de mi propiedad. Y es interesante, vamos a ir desarrollando esto, que muchas de las veces confundimos la santidad con la religiosidad. Y vamos ahí a ver un ejemplo ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Solamente vamos a ver el versículo 37. Lucas 11:37 dice la palabra de Dios. Vamos a leer hasta el 39. Dice la palabra de Dios: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiera con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiera lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, ustedes, los fariseos, limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro, ¿qué dice? Está lleno de la falsedad de maldad. Fíjate, el Señor Jesús, todavía que lo invitan a comer, todavía nos critica. O sea, este fariseo estaba como escandalizado
¿Cómo es que este hombre tan santo se sienta a la mesa y ni siquiera se lava las manos? O sea, ¿cómo puede ser? O sea, ¿puedes imaginarte al Señor Jesús haciendo este acto? Nosotros ahorita hablamos tan santo, tan puro, y vemos esta escena de la Escritura donde dice que Él se sentó a la mesa y no se lavó las manos. Fíjate, esto es un escándalo, ¿sí? Para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, era importante lavarse las manos. Ellos lo tomaban, ellos tenían 613 leyes, y bueno, más, porque cada vez fueron agregando más. Vamos a ir viendo, esto es lo que me interesa, que tú entiendas que el pueblo de Israel recibió la ley de Dios, recibieron 613 mandamientos, pero ellos cada día le iban agregando más. Y entre estos que iban agregando, el de lavar las manos lo agregaron. Esto no estaba en la ley del Señor. Y ellos lo agregaron, y por eso es que Jesús está mostrando que no está rompiendo la ley, que no está quebrantando la ley. Pero para ellos es importante, y esto llama mi atención, porque muchas veces en la iglesia los cristianos le siguen poniendo cosas a la Biblia que no dice. Y hacemos que con esto las personas, en lugar de que se acerquen a Dios, se retiran. Porque son muchas reglas. Les decimos, es que vente a la libertad. Cuando tú conoces al Señor Jesús, vas a empezar a vivir la verdadera libertad. Y al vivir esa verdadera libertad, ¿qué les decimos? No te puedes vestir así. No. Tienes que ocupar un velo. Las mujeres no se pueden maquillar. Los hombres tienen que caminar con ropa de vestir. Y empezamos a poner ley sobre ley sobre ley, que no dice la Biblia, pero nosotros así lo interpretamos. Y entonces la gente, en lugar de acercarse a Dios, se retira por tantas cosas que les ponemos. Fíjate, estaba recordando que en la religión, ponían tantas cosas. Hace unos días, unos meses, vinieron unos hermanos cristianos, y yo creo que son cristianos, de verdad que yo creo que son salvos, pero traían el shofar, y empezaron a tocar aquí el shofar, y se oye padrísimo. De verdad creo que los vecinos salieron, creo que ya viene el fin del mundo, ya bajó un ángel, ¿no? Pero se oye padrísimo el shofar. Pero muchos creen que cuando se toca el shofar, los demonios salen volando, salen corriendo, huyen. Y fíjate que si esto nosotros empezamos a tomarlo literal, o lo empezamos a creer así, al rato vamos a tener todos un shofar en la casa, como un amuleto. Y empezamos a hacer de esto una religión. Y Dios no nos llamó a la religión, nos llamó a vivir en la santidad. Y vamos a entender qué es la santidad de Dios, porque Él es santo. Después empezamos con otras cuestiones que vive por decir. Una ocasión fui a una reunión porque una persona se iba a bautizar, y era una chica que traía aretes y una cadena de oro, y le dijeron los hermanos, no se puede bautizar así, se tiene que quitar esa cadena y esos aretes, porque eso es blasfemia delante de Dios. Y la hermana, pues por respeto, lo hizo. Pero ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Que el bautismo no vale si es así. Las mujeres no pueden entrar a la congregación con pantalón. Y hay congregaciones donde literal les dan una manta a las mujeres que entran con pantalón, para que parezca una falda, porque no pueden entrar, ¿verdad? Y empezamos a buscar en las Escrituras donde nos dice todo esto, y lo tomamos literal, y te das cuenta cuántas sectas, cuántos grupos religiosos hay precisamente por malinterpretar las Escrituras. Teníamos aquí un varón que estaba en restauración, pero a él habían enseñado el sábado, el día del Señor. ¿Cómo podía alabar él al Señor el día domingo si en su corazón habían sembrado que era el sábado? Y más religión sobre religión. Participar de la cena del Señor se vuelve también una religión. Es que la cena del Señor es entrar en el pacto con Dios, y el Señor en esa cena dice cuánto anhelaba este pacto. Pero hoy nosotros
dividimos el pacto. ¿Estás bautizado? No, no puedes participar de la cena. Y empezamos a poner, ¿cuántos años tienes? No, tú no puedes participar de la cena. Entonces, ¿quién dice esto? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice que no? Y empezamos a confundir las cosas de la religión con la santidad. Y bueno, pues, no celebrar cumpleaños. Fíjate, hay congregaciones donde no celebran los cumpleaños. ¿Y sabes por qué? Porque el día del cumpleaños de Herodes le volaron la cabeza a Juan el Bautista. Entonces, ¿cómo van a festejar los cumpleaños? No, eso es paganismo. Y no los festejan. Y entonces, ¿quién lo festeja? Pues ya sabes cómo les va. ¿Sí? No celebrar la Navidad. Esta es una situación tremenda. No celebrar la Navidad. Y quiero decirte una de las cosas que son importantes. ¿Cuándo nació el Señor Jesús? ¿Alguien tiene su acta de nacimiento o hay un registro donde, cuándo fue la fecha de su nacimiento? Y ese día festejan el nacimiento de Jesús. No es un buen tiempo para predicar, no es un buen tiempo para adorarle, no es un buen tiempo para exaltarle. Pues no parece tiempo para eso. No tienes que estar viendo cuestiones demoníacas por todos lados. Y bueno, hay prácticas que no hacemos, pero eso sí lo sabemos por obvias razones. Entonces el Señor está diciéndoles a este fariseo que él quiere llegar a Dios por medio de sus obras. El que él no se lavara las manos era una forma de quebrantar la ley para él. Pero con esto lo único que mostraba que él trataba de cumplir las 613 leyes para llegar a la presencia de Dios. Y hoy en la iglesia cristiana los hombres quieren llegar a Dios por medio de sus obras, por medio de actos. Y entonces confundimos el plan y el propósito de Dios. ¿Sí? Fíjate, la palabra fariseo viene del hebreo perusim, ¿sí? Que significa apartado de los demás. Y quiero decirte que tú no puedes vivir apartado de los demás. El fariseo era una persona estudiada, una persona que conocía las escrituras. Las malinterpretaba, pero las conocía. Tenía el origen de las escrituras. Y tú no puedes ser apartado, porque tú tienes que llevar ese evangelio a aquellos que lo necesitan. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver con todo esto? Se está confundiendo la santidad con las obras. Estamos confundiendo la santidad con la religiosidad. Pero tenemos que saber que aquel que vive en santidad tiene la aprobación de Dios. ¿Sí? O sea, ¿cómo puedes entonces vivir la santidad? ¿Cómo se vive en santidad? Porque dice la Escritura que sin santidad nadie puede ver la presencia de Dios. Nadie puede estar en la presencia de Dios. No puedes ni siquiera dirigirte a Él. Él es tan santo. Y ahorita lo cantábamos, tan santo, tan puro. ¿Cómo crees que un drogadicto, un alcohólico puede estar en su presencia? Hemos cometido todos los actos malvados y perversos. Y haciendo reflexión sobre mi propia vida, o sea, mi vida de juventud nunca fue una vida que pudiera glorificar a Dios. Me subí a robar a los camiones. O sea, y ahora sí, muy santo, dirían los pasajeros, ¿no? Qué bueno que ya no me conoce. O sea, ahora sí tan santo ahí cantándole al Señor. O sea, haciendo tantos actos de maldad. Y estoy aquí por la misericordia de Dios. Estoy aquí porque Dios es grande. Y estaba recordando que hace 2 años estábamos poniendo aquella losa. Fíjate, estábamos trabajando en aquella losa y fue todo un trabajo. Y uno de los varones de aquí de la casa estaba trabajando ahí. Faltaba solamente una tarima para ponerle ¿cómo se llama? El pabellón. No, faltaba ¿La siembra? La siembra. Una tarima, la última tarima de la esquina. Faltaba para poner y entonces me fui, iba saliendo para pedir el material, cuando todos empezaron, se oyó un ruido tremendo y todos bajaron corriendo, se cayó Conrado.
y cayó en la casa de la vecina. O sea, imagínate, son unos 8 metros de altura y de cabeza. Imagínate, cuando iba bajando las escaleras, todos salieron corriendo espantados. Y entonces lo único que dije, no, Señor, por favor, no. O sea, ¿crees que estar aquí al frente es que siempre, ay, yo confío en Dios? No, también me tiemblan las patitas. Y salí, y lo único que le decía al Señor, por favor, Señor, que esté bien, pero tú ves la distancia, ves la altura. Y cuando llegué ahí con Él, estaba consciente, y yo dije, gracias, Señor, y le dije, ¿sabes qué? Vamos a orar. Y ahí me puse a orar y a pedir al Señor que Él tocara su vida, que Él fuera el que lo salvara. No era fácil, estaba yo temeroso, ya habían llamado a la ambulancia y ya ves que la ambulancia llega rápido y pues como tú quieres que todo sea rápido y pues no llegaba y ya que afuera un montón de gente esperando ver y pues llegó la ambulancia, me fui con Él, íbamos orando y todo el tiempo confiando en Dios. En el hospital me dijeron es que trae fracturada el cráneo y esto me causó temor y lo publiqué en Facebook, por favor oren, pasó esto y necesito que estemos orando. Y el temor. Y lo tienen que llevar para otro hospital a hacer unos estudios y ahora lo van a traer y era una noche precisamente estaba lo de muertos, porque metían gente ahí, no sabía si era sangre real o de la del disfraz. Llegaba mucha gente, muchos disfrazados ahí por alcoholismo, por droga. Y entonces en esto era orar. Y cuando dicen esto, pues después de repente, pase a ver a su familiar. Y paso con él y lo veo llorando y me espanto. Pastor. Y yo dije, ya se está despidiendo. Y le digo, ¿qué pasó? Te quedé mal con la losa. No te preocupes por eso. O sea, me interesas tú. ¿Qué me importa ahorita la losa? Y de verdad era tremenda esta situación. Y a las 5 de la mañana me hablan, pase, vístalo y ya lléveselo, ya está dado de alta. ¿Qué? ¿Cómo? Está dado de alta, no tiene nada. ¿Puedes imaginarte eso? ¿Puedes ver la presencia de Dios ahí en una situación de este tipo? Y salió caminando. Y al otro día estaba ahí, exactamente parado ahí, viendo la losa, y la vecina le gritó, oiga, ¿cómo está el muchacho que se cayó? Soy yo, no, el que se cayó. Era él, pero nadie lo podía creer. Y ahí es donde vemos que Dios está atento al clamor de sus hijos. Quiero decirte con todo esto que no es por lo que tú haces, es porque Dios es santo. Y quiero que entiendas qué es la santidad, qué es el poder de Dios. Porque si no, entonces estamos malinterpretando y no vamos a poder estar en la presencia de Dios. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mateo 7, 21. Vamos a leer hasta el versículo 23. Mateo 7, 21 al 23. ¿Ya estás ahí? Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces muchas de las veces nos damos cuenta que nosotros oramos y Señor, y Señor, y Señor, y constantemente le decimos Señor y Señor, pero Jesús dice que no es suficiente esto, sino hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? ¿Cumplir con los 613 mandamientos? Dice la Escritura que nadie los puede cumplir. Nadie los puede cumplir. Es por eso que Él mandó al Señor Jesucristo para que en Él se hiciera la justicia de Dios. Nadie los puede cumplir. Entonces, ¿qué es lo que me dice la Escritura? Porque yo quiero entrar al reino de los cielos. Y no basta con decirle Señor, Señor. ¿Sí? Sino hacer la voluntad del Padre. Dice el versículo 22. Muchos, ¿sí? Cuando dice muchos, es que son muchos.
Me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y en tu nombre nos fuimos a la batalla. Y en tu nombre abrimos una casa de restauración en Pachuca. Y en tu nombre servimos ahí. Y tenemos muchos argumentos para decirle al Señor. Versículo 23 dice: y entonces les declararé, dice el Señor Jesús, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y este texto está mal interpretado, porque mucha gente entonces empieza a ver qué tengo que hacer. O sea que estos son personas que ayudaron, que hicieron el bien, pero que vivían en pecado. Quiero decirte que en tu vida siempre va a haber pecado. Siempre, siempre va a haber pecado. Dice la Escritura que dentro del corazón del hombre hay 12 tipos de pecados que va a ir desarrollando. Entonces, ¿cómo es que yo puedo estar en la presencia de Dios? ¿Cómo es que yo voy a escuchar entonces bienvenido a la casa del Padre? ¿Cómo voy a escuchar una bienvenida en lugar de que yo no te conozco? ¿Y por qué el Señor dice nunca los conocí? Y precisamente aquí está la religiosidad, que el hombre hace, y van a predicar, y van a evangelizar, y van a ver a los enfermos, y van a levantar a aquellos que están en la calle, hacen, pero nunca han conocido a Dios. Por eso dice, nunca los conocí, yo no te conozco, tú hiciste muchas cosas, pero nunca me hiciste partícipe de ellas. El hombre puede hacer muchas cosas, infinidad de cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios. Dios lo que quiere es salvarte. Dios lo que quiere es que seas su hijo. Dios lo que quiere es que vivas en santidad. Y la santidad no tiene que ver con tus obras, tiene que ver con la obra de Jesucristo. Tiene que ver con el misterio del Señor Jesucristo. Me he atrevido a preguntar si hay alguna congregación donde vive alguna persona que ya no peque. Si hay en alguna congregación algún pastor super ungido que ya no haga pecado, porque si es así, entonces la Escritura miente. Porque dice que no hay justo, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Entonces, ¿cómo entiendo la santidad de Dios? Porque hoy la gente, aún en las iglesias, se está desgastando por vivir en santidad, pero no han entendido qué es la santidad de Dios. Y la santidad de Dios no tiene que ver con tus obras, porque si tuviera que ver con tus obras, entonces estarías levantando la torre de Babel nuevamente. Vas a llegar al cielo porque has construido una torre, porque has construido una escalera para llegar al cielo. Jesús le decía a este fariseo, solo lavan lo de afuera del vaso y del plato, pero no lo de adentro. Y esto quiere decir que solamente barnizamos las cosas. El cristiano está acostumbrado a vivir de apariencia, barnizando las cosas. Hermano, Dios le bendiga. Bendiciones, hermano. Estamos orando por usted. Ocupamos este tipo de palabras, pero solamente es apariencia. Realmente, dice Jesús, solamente están limpiando el plato, el vaso por fuera, pero por dentro está lleno de maldad, lleno de pecado. Porque Dios le bendiga, pero por dentro estás lleno de odio. Dios le bendiga, pero quisieras que se muriera aquella persona que te hizo daño. Estás bendiciendo y al mismo tiempo por dentro quisieras que les fuera mal. ¿Y cómo puedes vivir la santidad de Dios? ¿Cómo puedes entender todo esto? Fíjate, en la casa de restauración, la gente llega lastimada, llega herida, llega rechazada. Y damos gracias a Dios por sus vidas y bienvenido a la casa de Dios. Pero después los mandamos a donde los vuelvan a rechazar. Ahora porque son cristianos, ¿verdad? Me recuerdo el caso de aquella mujer que había quedado loca porque sus padres hicieron tantas cosas demoníacas. Y esa mujer quedó loca y los demonios la atormentaban. Entonces dice que esta mujer salía corriendo y los vecinos la agarraban y señora, ya se salió su hija, y todos ahí
corriendo, agarrándola, y esta mujer terminó en un manicomio. Y decían los médicos, hay que practicarle la eutanasia. Esta mujer no tiene remedio, solamente sufre. Hay que quitarle la vida, ya para que deje de sufrir. Pero los cristianos que son remetiches, ¿verdad? Que apenas se enteran de algo y luego quieren. Y fueron ahí unos cristianos y le dijeron, déjela, nosotros vamos a trabajar con ella. Y empezaron a orar. Y empezaron a trabajar con esta mujer, y esta mujer quedó libre. Para la gloria de Dios. Entonces imagínate, ahora ya la gente ya no la podía ver mal, ya no la podían rechazar, ya era una mujer limpia, ya era una mujer que se peinaba, ya era una mujer que se cambiaba. ¿Y qué dijo ella? Ahora les voy a compartir de quién me cambió. Y agarró su Biblia y entonces fue con los vecinos, pues ahí podía dar testimonio y ellos la vieron. Decía, Dios me cambió. Véanme, ahora ya no ando corriendo, ahora ya me cambio, ahora ya predico. Y le decían los vecinos, ahora estás peor. Ya antes estabas loca, ahora estás peor. Y estás llamado a eso, pero a vivir en la santidad, que no tiene que ver con tus obras, no tiene que ver con lo que tú haces. Cuando nosotros nos jactamos de nuestras obras, porque hoy muchos se jactan de sus obras, es que yo hago oraciones 3 veces al día, es que yo hago ayuno 1 vez a la semana, es que yo ayudo a los de la casa de restauración, es que yo hago esto, es que yo voy, y empiezan a darnos toda una lista de obras. ¿Y sabes qué es delante de Dios todo eso? ¿No lo dice ahí en Isaías 64, 6? Isaías 64, 6. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: si bien todos nosotros somos como será sociedad, no se habrá equivocado, dice como suciedad, y todas nuestras justicias o nuestras obras, ¿qué es lo que quiere decir? Como trapo de inmundicia. Todas nuestras obras de las que nos jactamos, dice que son como trapo de inmundicia, como una toalla sanitaria. Así es lo que quiere decir, trapos menstruales. Es lo que quiere decir. Así es como ve Dios nuestras obras. Por eso dice que cuando tú llegues y que le digas, es que yo hice. Solamente hiciste, pero nunca te conocí. Tienes que conocer a Dios, tienes que conocer al Señor. Tienes que tener una relación con Dios, y entonces Él te va a santificar. Él te va a hacer santo. Y no te estoy cuestionando cuántos pecados tienes, cuántos pecados has cometido, porque eso no me corresponde a mí, sino eso es entre Dios y tú. Cada uno de nosotros debemos congregarnos y estar atentos a lo que se nos predica, porque somos muy descuidados y nos dejamos llevar por cualquier emoción. La santidad la da Dios, somos sus hijos. Pero somos hijos cuando creemos en el Evangelio, cuando creemos en Él. Cuando nosotros lo confesamos. Y no es necesario hacer una oración para confesarlo. Debemos confesarlo públicamente. Cuando una persona, ¿verdad? O acuérdate cuando estabas enamorado. ¿De qué hablabas? ¿De la crisis del mundo? Nada. Te aseguro que no. ¿De qué hablas? De la imperfecta. ¿Verdad? ¿De qué hablas cuando estás enamorado? Cuando conoces a Dios y te enamoras de Él, ¿de qué quieres hablar? De Él. Porque verdaderamente le has conocido, porque te has apasionado. Yo no sé si puedas entender esta parte de la Escritura. Nos dice la Escritura que Jesús tenía 12 discípulos, que serían los apóstoles. Pero de esos 12, había 3 que los llevaban para los asuntos importantes.
a Juan, a Santiago y a Pedro. Eran los asuntos importantes, estos los llevaba el Señor Jesús. Pero de esos tres había uno que resaltaba. Él escribe su evangelio y en este evangelio él habla del discípulo amado. ¿Y sabes quién era el discípulo amado? Él, el que escribió el evangelio. Y él decía, Jesús tenía el discípulo al que más amaba, o sea, se señalaba así. Estaba convencido del amor de Dios, estaba convencido de la presencia de Jesús en su vida. Puedo concebir hay cosas que a veces cuesta trabajo entender, pero imagínate, a los 12 y a Juan ahí, el más chavo. En un momento están cenando y Juan recostado en el pecho del Señor. Lo dice la Escritura, recostado en el pecho de Jesús. ¿Qué había en él? ¿Qué situación emocional había que podía tomar esta actitud de recargarse en el Señor Jesús? Había mucha crítica. Algunos decían que él no era el Mesías. Algunos decían que él estaba loco. Pero Juan estaba convencido. Fíjate que cuando Jesús estaba en la cruz, todos corrieron. El único que estaba ahí era Juan, porque él sabía que Jesús era el Señor. Él sabía que Jesús era. Y por eso todo su evangelio habla del discípulo amado, refiriéndose a él mismo. Y el discípulo amado, y el discípulo amado, y era él. Siempre que hace referencia del discípulo amado, hablaba de él. Yo espero que tú puedas tener esa convicción de decir que tú eres el amado de Dios, que tú eres el Hijo de Dios. Fíjate, hay un momento importante cuando el Señor le revela lo que hoy tenemos el libro de Apocalipsis, y Juan está viendo la revelación que le fue dada. Entonces, como el discípulo amado, o sea, había tanta confianza que hasta se podía recostar sobre el pecho de Jesús. Pero nos dice la Escritura que cuando él tiene la revelación en el cielo, cuando lo ve, ahora glorificado, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Puedes imaginarte qué vio Juan? Si él estaba muy cerca del Señor Jesús, si él convivió con el Señor Jesús, se sentó cerca de él, se recostó en él, ¿cómo? Ahora, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y el Señor Jesús le dijo, no temas. Yo soy el alfa y la omega. Fíjate, dice, y puso su mano derecha sobre de mí, diciendo, no temas. ¿Qué podemos entender con todo esto? Que Juan estaba temeroso, porque ahora había visto al Señor glorificado, y él nos hace una descripción de lo que él vio en el cielo. Y ese mismo Jesús es el que en cada reunión que nosotros tenemos, Él está presente, donde nosotros le adoramos, le alabamos y le bendecimos. Y quiero darte una lista de pecados, no para que los cometas, yo sé que ya los has hecho. Voy a dar esta lista de pecados y quiero que reflexiones dónde te encuentras. No vayas así presente, porque no eres lista. Pero quiero que te des cuenta hasta dónde hemos llegado, de lo que somos capaces de hacer. Está Pablo en la iglesia de Corinto, manda una carta a la iglesia de Corinto. Estamos en 1 de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Vamos a ver los versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios, empieza con un signo de interrogación. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No saben eso? ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y si pregunto, ¿cuántos injustos hay aquí? Yo creo que hemos sido bastantes. Hemos sido injustos. Hemos hecho lo malo delante de Dios. Dice la palabra de Dios, no erréis, o sea, no se equivoquen, ni los fornicarios. ¿Sabes qué son fornicarios? ¿Sí saben? Ni los idólatras. Ayer hablábamos acerca de la
idolatría. También allá en Pachuca hablamos un poco acerca de la idolatría. Qué fácil es levantar una deidad. Y esto es abominación delante de Dios. Personas que han levantado a alguien antes del Señor Jesús, antes de Dios mismo. Y quiero decirte que ahí estoy en la lista. Porque muchas veces por desconocimiento dice ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los... ¿Ya no se escuchó? Ni los borrachos, ni los marihuanos, ni los activos, ni los piedrosos. Entran en esa clasificación. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Ni los maldicientes. ¿Sí sabes qué son maldicientes? Ni los... ¿Qué dice? Estafadores. Heredarán el reino de Dios. Y ahí nos está dando la lista. Y estoy seguro que ahí te encontraste. Ahí estás en la lista, ¿verdad? Y te dice la palabra que no heredarás el reino de Dios. No heredarás. No puedes entrar al reino de Dios por todo esto. Pero dice la Escritura que todo eso ya está dentro de nosotros. Pero gózate delante del Señor. Versículo 11 dice: y esto, ¿qué dice? Eran algunos. Y esto eran algunos. Algunos se quedan pensando que inmediatamente que las personas cuando recibieron al Señor Jesús, inmediatamente dejaron de pecar. Cuando dice y esto eran algunos, o sea, como que ya esa persona ya recibió a Jesús y ya no volvió a pecar. Dice, y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados. ¿Por sus obras? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Son justificados, santificados. No es que dejaron inmediatamente el pecado, sino que reconocieron a Jesús como el Señor de su vida y Él los santificó, los purificó, los dignificó. Y es donde tú puedes tener la confianza de estar delante de Dios. Muchas personas empiezan el camino de Dios, pero tienen una caída y sienten que ya no pueden estar delante de Dios. Sienten que Dios los está rechazando, que Dios está haciendo juicio sobre de ellos. Y ellos mismos empiezan a buscar textos de la Escritura donde dice, y la puerca lavada vuelve al cielo, y empiezan a torturar con cosas. Verdaderamente quiere decir eso. Y el perro vuelve a su vómito. Y empiezan a torturarse. Y no están en la presencia de Dios. Y el Señor desciende en la iglesia. Y la iglesia está apática porque se siente indigna de la presencia de Dios. Cuando el Señor dice, ya han sido lavados, ya han sido justificados, ya han sido santificados. Y hoy, si tú has creído el Evangelio del Señor Jesús, tú ya estás lavado, santificado. ¿Qué es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros? ¿Cómo el Señor ve la iglesia? Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Ya estás ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, mas ustedes son linaje escogido. ¿Sí te la crees? ¿Sí crees que eres linaje escogido? ¿O eso lo dejamos para los de otra congregación? Aquellos que no pecan. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Fíjate, nación santa. Y el Señor dice, sean santos
porque yo soy santo, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor dice a la iglesia: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos nación santa, no por nuestras obras, sino porque Jesús nos hizo santos. Amén. Y esto te tiene que llevar a tener ese encuentro con Él. ¿Cómo vivíamos antes de conocer del Señor? Proverbios 4:16. Proverbios 4:16. Dice la palabra de Dios: porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Muchas de las veces nos hemos encontrado ahí. Antes de que llegue el sueño ya tuvimos que haberle hecho daño a alguien. Imagínate una persona que ha sido lastimada, herida, rechazada, con tanto orgullo, con tanta soberbia, con tanto dolor. ¿Cómo no va a hacer daño? Y cuando llega a los pies de Cristo, ¿crees que lo va a dejar de hacer? No inmediatamente, pero lo va a dejar de hacer, porque el Señor dice: es mío, es mi hijo. Y regularmente nosotros nos vamos a parecer con la gente de la que nos rodeamos. Y si tú te rodeas de Dios, vas a querer parecerte a Dios. A mí me impresionaba, mucho tiempo trabajé en la Merced, hay algunos que vienen de la Merced, y creo que podrán dar testimonio de eso. Llega a la Merced mucha gente de provincia. Muchísima gente de provincia llega y viene con la cultura de provincia. Buenos días. Recuerdo algunas ocasiones, ahí donde yo trabajaba, pues mucha gente llegaba ahí a trabajar y pues la costumbre de provincia es saludar a toda la gente. Y saludan a toda la gente: buenos días, y muy amables. Pero déjalos ahí un mes y al rato: ¿qué onda ese? ¿Qué tranza? Y se empieza, ¿sí?, a vivir de esa misma manera. Si nosotros pasamos tiempo con Dios, nos vamos a parecer a Dios. Nos vamos a parecer a Dios. Estuve 6 meses en Panamá y ya estaba tomando ya algunas costumbres de ahí, no tanto de hablar, pero sí como ellos mencionan. Ya podía decir, a tales horas pasa el bus. Ya no era el camión. Les comentaba que alguna ocasión estaba con los niños y uno de los niños me habló y le dije: mande. Y se reía, y todos empezaron a reír. Es que dice que lo mande. O sea, y para su cultura no entraba esa palabra. Entonces esa palabra yo la empezaba a omitir allá, porque me empezaba a relacionar con otras personas. Cuando tú pases tiempo con Dios, te vas a querer parecer a Dios. Y el Señor dice: sean santos, porque yo soy santo. Y no tiene que ver con tus obras. Y ahorita vamos a ver esa parte de la Escritura. Cuando nosotros, vamos a ir primero de Pedro 1:15, cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor, nos vamos a querer parecer a Él. Primera de Pedro 1:15 y 16. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la Escritura: sino como aquel que los llamó. ¿Quién te llamó? Dios. Dice: es santo. Sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. 16. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. El Señor nos está invitando a la santidad, pero nosotros venimos de una cultura donde no entendíamos qué es ser santo y le atribuíamos esto a personas muertas. Creíamos que esas personas muertas eran los santos, ¿verdad? Y muchas de las veces los invocábamos y no sé qué. Pero fíjate lo que dice ahí en Colosenses 1, del 1 al 3, ahí nos explica quiénes eran esos santos.
Colosenses 1, del 1 al 3. Vamos a darle velocidad porque faltan muchos textos. ¿Estamos ahí? Colosenses 1 al 3 dice la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿A quién? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eran personas vivas, los santos eran personas vivas, no eran personas muertas. Se les conocía como santos porque ya habían sido apartados, porque ya habían sido lavados. Y si tú ya has sido lavado y has sido perdonado por el Señor Jesús, ya perteneces a la iglesia, a los santos del Señor. Isaías 57, 15. De esto hay un canto que me agrada. Es Isaías 57, 15. ¿Estamos ahí? Isaías 57, 15 dice la palabra de Dios: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. ¿Dónde más? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor, si tú eres la iglesia, si has creído el Evangelio, si has creído al Señor Jesús, el Señor Jesús habita en ti. Eres templo del Espíritu Santo, eres un hijo de Dios y por lo tanto estás llamado a hacer esos sacrificios de alabanza. Vamos a terminar con ese texto de Apocalipsis. Apocalipsis 22, 11. Ya estamos ahí. Dice la palabra de Dios: el que es injusto. ¿Te acuerdas que decía la Escritura que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquí te dice que el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese. ¿Qué dice? Todavía santifíquese. No tiene que ver con tus obras. Ya eres santo porque el Señor te hizo santo. Pero ahora el Señor dice: apártate cada día más, acércate más al Señor, entrégale todo al Señor, le perteneces al Señor. Ponte de pie, por favor. Yo no sé cuántos pecados hayas cometido. Yo no sé cómo ha sido tu vida. Yo no sé en base a las heridas cuántas situaciones has hecho, cuánto daño has hecho incluso. Pero no somos unas blancas palomitas. Por nuestra mente pasan muchas situaciones. Dice la palabra de Dios: no matarás, pero nosotros en la mente hemos matado a muchas personas. Dice la palabra de Dios que nosotros no podemos ser justos por nosotros mismos, sino es a través del Señor Jesucristo. Quiero que hoy puedas estar delante de la presencia del Rey, no por tus obras, no porque hayas hecho cosas buenas, sino porque Él es bueno y hizo el sacrificio perfecto que te lleva a la santidad. Quiero que cierres tus ojos y que puedas confiar que el Señor te perdonó todos tus pecados, que el Señor te santificó, que el Señor te lavó de todo pecado, que el Señor hoy quiere que estés delante de Él como su hijo. Y en este tiempo quiero pedirte que le adores, que le alabes, porque Él es santo. Y porque tú eres su hijo, le puedes alabar. No tiene que ver con tus obras, no tiene que ver con tu justicia, sino con la justicia de Dios. Padre, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gloria, honra y alabanza a tu nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque hoy nos has llamado a la libertad.
Porque hoy tú nos ves, Señor, como tus hijos santos, Señor. Porque hoy tú no ves mi maldad, mi Señor, sino ves la justicia de Jesús en mí. Porque Él me ha lavado, Él me ha santificado. Yo quiero alabarte y adorarte, Señor. Hoy quiero estar en tu presencia, Señor. Hoy quiero cantarte, Señor. Hoy quiero adorarte, amado Dios. Hoy, mi Señor, confío en tu misericordia. Hoy te entrego mi corazón, Señor. Lo levanto delante de ti. Este corazón, mi Señor, que ha sido circuncidado. Este corazón, mi Señor, que hoy te pertenece. Porque mi vida te pertenece. Porque hoy soy santo, Señor. Porque tú me has hecho santo. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Padre. Gloria a tu nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo, santo, santo eres tú, Señor. En el cielo, mi Señor, tus ángeles. En el cielo, mi Señor, toda tu creación, mi Señor, te alaba, te adora, mi Señor. En el cielo te alaban y te adoran, y aquí en la tierra también nosotros te cantamos, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que hagas este canto verdaderamente para el Señor. Ante la grandeza de tu gloria, ante la belleza de tu majestad, me acerco a tu trono.